Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vidas Públicas, Vidas Privadas. Hoy está con nosotros Manuel González Orbiz, es coordinador de Izquierda Unida en Asturias. No sé si él es lo nuevo o lo viejo de Izquierda Unida, es cincuentón, o sea, un señor ya mayor. Esto no es malo necesariamente, se trata simplemente de algo más simple. Ha vivido mucho. Hace una mermelada de higos estupenda y es el rey de la empanada, la mental no, la que se come. Vale más por lo que sabe y calla que por lo que dice, pero sobre todo por lo que piensa y no dice. El cura, o sea, Manuel Orbiz, ha ascendido a obispo dada su fama conciliadora, aquella que se extiende desde la Cuenca a Castrillón y no tiene fin. No la encontraremos en una sidrería, salvo que esté perfumada. Odia el olor a sidra, tenía que decirlo, tal cual. Es maestro, hijo de minero, devorador de libros, apasionado del cine, pero del cine, el cine de pantalla grande, el de verdad, el de las sábanas blancas. Si tuviera que elegir entre la política y su nieta, se iba a quedar con esta, con su nieta, claro. Dicen de él que es riguroso y culto, pero no culto de sobaco ilustrado, o sea, de los que pasean libros. Tiene pinta, esto es solo una impresión, de que cuida su cabeza, sus pasos y su vida con el mismo mimo con el que cuidaba su huerta en Castrillón. En el fondo, como tantos otros marxistas, tiene mucho de campesino. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Tienes mucho de campesino, ¿no? Bueno, un poco. Yo creo que tengo la cultura campesina, pero además una de las razones para que yo estudiara fue marchar del pueblo, porque sabía lo duro que era aquello, ¿no? Oye, ¿tú sabes lo que significan, o lo que significaron en su día UHP, estas siglas, verdad? Por supuesto. ¿Qué significaban? Hombre, yo me las aprendí muy pequeño, ¿no? ¿Con 5 años? Con 4 o 5 años, sí. Apareció por ahí un señor que silbaba la Internacional Comunista y ni la Guardia Civil lo sabía, moreno, un señor de mi pueblo, y me mandó a hacer, yo aprendí a escribir muy pronto y me dijo que pintara la U, que pintara la H, pintara la P y luego pintara la H. Y yo me quedé allí con la tiza de los vagones, yo nací al lado del pozo minero de la Cerezal, y me quedé allí con la tiza a la mano y pasó el capataz y me dijo, ¿qué faes, Manolín? Me cago en Cristo y tal. Y yo hice la primera pintada y la primera delación al tiempo. Digo, mandómelo Moreno. Ah, sí. Bueno, Unión de Hermanos Proletarios, en fin, que haces tu primera pintada o tienes tu primer acto reivindicativo con 5 años sin saber de qué se trataba. Sin ninguna conciencia del hecho, pero me quedó grabado. Sí. Incluso lo ha publicado. Miguel Allende publica un relato con esa anécdota, ¿no? Bueno, así que haces una buena mermelada. ¿Haces muy buenas empanadas? Bueno, hay que sobrevivir y a mí me relaja mucho el hecho de la cocina y tal, porque siempre decimos que nos relaja la cocina aquellos que no tenemos la obligación de preparar el desayuno, claro, la comida y la cena, ¿no? Los que lo hacemos de vez en cuando para quedar bien, ¿no? Bueno, como tantos de nuestra edad, pudiste haber sido un cura, porque lo normal, en muchos casos, en muchas familias asturianas, era enviar a los hijos al seminario o a la academia militar a veces, ¿no? Sin embargo, tú elegiste algo que no tenía nada que ver con eso. Bueno, hay una anécdota, ¿no?, que me imagino que te refieres a ella, que es cuando mi madre quedó viuda y yo estudiaba, pues lógicamente trató de buscar la forma que pudiera seguir estudiando. Y como era común en aquellos lugares, pues estaba el cura que pretendía, le echó una mano, lógicamente, a mi madre, pretendiendo que fuera al seminario. Un tío mío, que un primo de mi padre, que era maestro, que trabajaba en orfanato, que hizo gestiones para que fuera allá, y luego un amigo de la familia, muy buena gente, conservadora, que era militar, intentó llevarme a la academia, ¿no? La academia no podía ir por ser una familia desafecta al régimen, año 74, y en ese diálogo con mi madre, cuando tenía que elegir entre el orfanato y el seminario, pues le dije a mi madre, yo al seminario no quiero ir, que me gusten las mujeres, ¿no? Esa fue la razón por la que perdí mi profesión de fe, ¿no? Bueno, vamos con otras cosas de la política. Decía al principio que no sé si eres lo nuevo o lo viejo de Izquierda Unida. Sabes tú que ahora se lleva mucho esto de lo nuevo y lo viejo, ¿no? Por tu edad eres de lo viejo, ¿eh? Yo, no sé. Yo creo que soy de lo nuevo, ¿no?, que es la izquierda. Yo creo que la izquierda a mí siempre me gusta definirme como una persona de izquierda, y además con el paso de los años de una izquierda cada vez más clásica. Yo creo que el conflicto entre el trabajo y el capital es el que mueve el motor en este momento de la sociedad, y el cambio y la transformación social se produce con la producción de riqueza y el reparto de la misma. Por tanto, no me preocupa lo nuevo o lo viejo. Yo creo que además la constancia en las ideas, en el compromiso político, el compromiso social es imprescindible, y ojalá todos los nuevos lleguen a viejos pensando lo mismo, porque yo perdí muchos amigos, conocidos y compañeros de lucha que fueron cayendo en el camino, ¿no? Cayendo por abandonando, ¿no? Oye, a estas alturas del partido, la verdad, ni los más expertos, ni los expertos en Izquierda Unida, en el tema Izquierda Unida, pueden saber qué está pasando, quiénes son unos, quiénes están con quién.
ya Izquierda Unida no va a ir con Podemos. No sé si Alberto Garzón habla en nombre de Alberto Garzón o habla en nombre de Izquierda Unida cuando se sienta en el sofá con Pablo Iglesias. Mira, ya no hay acuerdo entre Podemos y Izquierda Unida, ¿no? Eso es definitivo. Sí. ¿Quién ha roto ese acuerdo? Yo creo que lo ha roto la falta de perspectiva política, la falta de perspectiva social. Yo creo que tenemos que situar en primer lugar al conjunto de la ciudadanía. O sea, hay 4 millones de personas que sufren, concretamente, directamente en el paro, un porcentaje importante de la población que no llega a medio mes, ya no a fin de mes, a medio mes y que está trabajando. Hay trabajadores pobres, ¿no? Desde la izquierda tenemos que no plantear el paraíso, sino resolver los problemas inmediatos, y desde la izquierda transformadora más. Yo creo que se comete un error si no se produce ese acuerdo, y me consta, con Alberto Garzón, Izquierda Unida ha hecho todo lo posible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento la izquierda? Y, en primero, no disfrazarnos, no buscar la centralidad. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Y en segundo lugar, situar los problemas de la gente en el horizonte. Para mí, yo creo que Izquierda Unida tiene que defender la unidad, una unidad de clase, y Alberto Garzón, yo aprovecho para reivindicarlo, es un candidato extraordinario, una persona muy culta, muy capaz, con una capacidad de trabajo impresionante y sobre todo con esa imagen que tiene de una persona seria, ese rasgo de timidez que tiene, pero es una persona muy rigurosa y además muy buen comunicador. Pero cuando se sienta, insisto, en ese sofá con Pablo Iglesias, ¿a quién representa? ¿Él mismo? No, porque es lo que quiere Podemos. Podemos no quiere a los militantes de Izquierda Unida, no quiere a la inmensa mayoría, quiere a algunas personas de Izquierda Unida. No, nosotros estamos muy orgullosos de llevar la mochila que llevamos, la mochila de la tradición, de compromiso, de clase, de estos nuestros padres, abuelos que entregaron su vida en la lucha contra la dictadura, en la lucha después en la transición por el compromiso social, y Alberto Garzón representa a Izquierda Unida porque representa el Consejo Político de Izquierda Unida, ¿no? Por tanto, con independencia de la traslación que algunas personas interesadas hayan tratado de hacer eso, Alberto Garzón nos representa y yo creo que nos va a representar muy bien, ¿no? En cualquier caso, en Asturias, un acuerdo con Podemos, Izquierda Unida es una fantasía, es imposible, ¿no? Yo creo que nosotros hemos hecho lo posible para que se produjera ese acuerdo y entendemos que es necesario. Lo que pasa es que iba a haber grandes dificultades en estos momentos en la posición política. Es decir, cuando Pablo Iglesias sale diciendo que en este momento pues no se trata de ser ni de izquierdas ni de derechas, yo añadiría como Vázquez Prada todo lo contrario, pues no, nosotros creemos claramente el mensaje, no se pueden ni adulterar ni se pueden ocultar los mensajes tratando de buscar espacios que ellos llaman de centralidad. No, a las cosas nosotros tratamos de llamarles por su nombre, estemos o no acertados, creemos que sí, pero hay que llamar a las cosas por su nombre. ¿Y todo esto no forma un poco parte de ese cainismo tradicional en la izquierda? Yo creo que no. Os odiáis a muerte a veces, ¿no? Os dais palos permanentemente. ¿Cómo que no? Yo creo que esto es más profundo. En España, aunque solamente se habla de la transición, ha habido 3 momentos desde la transición acá que son donde han coincidido una profunda crisis económica, con una crisis política y con una gran movilización social, ¿no? Tenemos la transición, tenemos los años 90, donde la movilización social ha sido reducida y por tanto no se pudo hacer, digamos, ese proceso constituyente, y tenemos este momento. En este momento había una crisis de régimen y una crisis económica y una gran movilización social, 15M y todo lo demás. Yo recuerdo la movilización de los sindicatos de Izquierda Unida solos contra el artículo 135 de la Constitución en un mes de agosto, un mes de septiembre, y aquello fue sorprendente. La gente sabía cuál era el problema. Entonces, lógicamente, el sistema no le interesa un partido como Izquierda Unida. Izquierda Unida sufrió un ataque brutal. No le interesa un partido que no renuncia a sus siglas, que tiene una estructura orgánica, que tiene una implantación territorial, que tiene un compromiso de lucha, que tiene referencia sindical, porque el sistema quiere perpetuarse. Y frente a lo que nosotros planteábamos en ese momento, que era un cambio de régimen, el régimen ha hecho sus propios cambios y se ha consolidado y está haciendo su propia transición, y lógicamente para eso había que tratar de aminorar la Izquierda Unida. Y impulsa a Podemos, con una base social, yo lo reconozco, ¿no? Impulsa a Podemos, y cuando ve que este experimento se le va de las manos, surge un neobipartidismo, que es el caso en este momento de Ciudadanos, ¿no? El régimen busca modelos que encajen perfectamente, dentro del puzzle, que encajen perfectamente todas las piezas dentro del marco que previamente establecido. Izquierda Unida tiene muchas cuestiones que salen fuera de ese marco, algunas perfectamente dentro, y errores hemos cometido, pero tenemos
muchos rasgos que nos sitúan fuera del sistema, ¿no? Bueno, luego veremos a Izquierda Unida. Un asunto más sobre esto. La verdad es que Izquierda Unida se le ha dado por muerta, finiquitada en combate en muchas ocasiones. Esto no es nuevo para vosotros, ¿no? No, porque ha pasado más veces, ¿no? Eso había el clásico aquel que decía que los muertos que vos matáis gozan de buena salud, pero yo ahí hay una... Walter Benjamin escribió una frase que tiene mucha vigencia en estos momentos, ¿no? Que decía cuando el enemigo te derrota y los muertos están a salvo, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, tiene reminiscencias con la guerra civil y transición, pero en este momento con aquellos que está incluso tratando de pisar los brotes, en este caso de emergencia que tiene en estos momentos Izquierda Unida, porque Izquierda Unida nunca ha perdido su base social, eso es una cuestión importante, y sí ha tenido una debilidad organizativa y estructural, pero nunca política ni orgánica. Bueno, luego seguiremos con Izquierda Unida. Aquí, decía, vamos a cuestiones de actualidad. Por ejemplo, con todo este lío de las elecciones generales, no lío, está muy bien que haya elecciones, el 20 de diciembre próximas. No sé si finalmente Asturias va a tener tiempo para discutir el presupuesto del 2016, que es importantísimo, aunque el PSOE ya ha anunciado, al menos en el Parlamento, que trataría de llevar ese presupuesto, en fin, a mitad de noviembre al Parlamento. Para nosotros es fundamental que eso no se prolongue y no se diluya en esta situación de campaña electoral, ¿no? Para nosotros es preocupante el presupuesto que tenemos, ¿no? Es un presupuesto que ha pactado el Partido Socialista con el Partido Popular. Es un presupuesto que no responde a lo que son nuestros criterios. En la investidura hemos situado cuáles son el marco donde se tiene que dar el debate presupuestario, y nosotros queremos cambiar ese presupuesto, pero yo creo que una vez más Javier Fernández, en ese tacticismo de aguantar el partido, tratar de ganar el partido en el último minuto y de penalti, ¿no? Pues lo que está haciendo es llevar el diálogo presupuestario a un momento bastante difícil. Llevar el diálogo presupuestario al 15 de noviembre es negar la posibilidad de diálogo, porque hay que situar los prerequisitos, cuál es el marco en el que se van a elaborar los presupuestos, porque luego vamos a estar entre el 15 de noviembre y el 1 de diciembre, donde va a haber el debate a la totalidad, la primera semana de diciembre, donde va a haber el debate a totalidad, por lo tanto, podrá haber presupuesto en esa semana. Si tiene voluntad de acordar presupuestos, tiene que hacer unos presupuestos en los que se incluya lo que es la izquierda. Lo ha dicho, va a hablar con vosotros, en primer lugar. No, pero tiene que hablar con nosotros, tiene que hablar con Podemos también. Es decir, hay que tratar de generar. Nosotros estamos tratando, en este Parlamento hay dos posibilidades, de hacer política de izquierda o política de derechas. Y para hacer política de izquierda tiene que apoyarse en nosotros y en cierto modo en Podemos ahí bandea, pero si se apoya a la derecha o en Ciudadanos va a hacer otro tipo de políticas, ¿no? Bueno, Podemos dice que ni derechas ni izquierdas. Esto... Bueno, es un problema de ellos. Abajo, ¿no? Nosotros somos de izquierda, ¿no? Oye, ¿y hoy se puede ser no solo de izquierda, sino marxista como concepto filosófico ideológico? ¿Comunista? Yo creo que se tiene yo creo que se tiene que ser, ¿no? Se tiene que ser. No que se puede, que se tiene que ser. Yo creo que se tiene que ser. Yo creo que se tiene que ser si tú tienes un proyecto. Yo no entiendo el proyecto transformador y llevo décadas pensando lo mismo, ¿no? Si no tienes un sustento científico detrás, y el marxismo lo que transforma son las creencias en razón, te da el soporte científico para transformar las creencias que uno tiene en algo científico, en algo, y te da el método para tratar de superar las contradicciones que tiene el propio sistema. ¿Y tú que eres más un teórico, un práctico? Cuando decía lo de lees mucho... Bueno, no leo tanto como debiera, no, que va. La vida que llevamos nosotros hace que... Tengas que leer otras cosas que no son las que te gustan, ¿no? Y que tengas que estar con 3 o 4 libros a la vez, que tengas que estar saltando unas cosas otras, pero bueno, es una vida que hemos elegido. Yo ahí siempre... hay un político al que yo recuerdo, además es de la derecha, Hernández Mancha, que dijo, estamos aquí porque queremos, ¿eh? Claro, sí, punto, sí. Por tanto no hay posibilidad de quejarse, ¿no? La teoría, yo creo que hay que siempre pensar mucho lo que se hace, ¿no? Y hay o sea, siempre debes pensar bien lo que haces o lo que vas a decir, y dos, que tienes que tratar de vivir de acuerdo con lo que piensas, porque si no vives de acuerdo con lo que piensas, terminarás pensando como vives, ¿no? Yo creo que eso es importante. Tan estás aquí porque quieres, que tú te presentaste compitiendo con Gaspar Llamazares para ser el candidato por Asturias en Izquierda Unida, ¿no? ¿Hubieses tenido mejores resultados tú? Esto es hacer un futuro que tampoco interesa mucho. No, yo no tengo... No eres el objetivo tampoco. No, tampoco voy a... No, sí, voy a ser objetivo. Yo creo que el éxito de las elecciones autonómicas se debe fundamentalmente al candidato, a la trayectoria y sobre todo al haber sabido perder, es decir, en la misma noche electoral la importancia de la unidad se trasladó en una imagen que yo cuidé muchísimo, es decir, refrendando al candidato y diciendo, ojo,
hemos disputado, porque entendemos, pero el proyecto es este, y por tanto mi apoyo a Gaspar desde aquel momento es importante. Y yo creo que son tiempos de unidad y de que la izquierda huya de ese caínismo que hemos tenido y sobre todo que situemos, lo que decía, como ahora les gusta decir a la gente, el sujeto, ¿no? Pues el sujeto, la persona que sufre. Uy, por cierto, Izquierda Abierta, la que está Llamazares, y otros han abandonado la dirección de Izquierda Unida, no han abandonado Izquierda Unida, pero sí los cargos, su responsabilidad. Bueno, dicen no que lo han abandonado, ¿no? Sino que de algún modo les han expulsado o no han contado con ellos. ¿Esto es así? No, bueno, yo ese asunto creo que en Asturias y en el conjunto del Estado se ha amortizado en 24 o 48 horas porque la estrategia era la diferencia de mera táctica, ¿no? En el sentido de que ellos plantean que hay que cerrar el diálogo con Podemos ya y salir como una fuerza nítidamente de izquierdas y que estábamos perdiendo mucho tiempo en el diálogo. Yo creo que era necesario seguir manteniendo ese diálogo hasta el final. El diálogo no lo debería romper Izquierda Unida y yo creo que debe seguir manteniéndolo abierto, y la posición nítida de izquierdas en Izquierda Unida redundante, ¿no? Ya está en el propio nombre. Por tanto, ese asunto yo considero que es un asunto cerrado. Gaspar ya ha hecho declaraciones en este sentido, y lo importante es que nos pongamos todos a trabajar en esta línea y nada más, ¿no? Otra cosa es que Gaspar Llamazares abandonase Izquierda Unida. Esto ya cambiaría mucho la situación, ¿no? No. Dejaría su acta de diputado y estas cosas. No se va a dar esa circunstancia. Es una hipótesis que ¿seguro? Fíjate, ni en esa no se nos pasa por la cabeza, ni a él ni a los que trabajamos con él, ¿no? Porque yo puedo asegurar, él no ha estado el sábado en Madrid, yo sí. Ha sido una votación donde más de un centenar de personas votamos a favor de la propuesta y solamente hubo 11 abstenciones y un voto en contra, por tanto es una propuesta unánime, y Gaspar es respetuoso con los acuerdos, con independencia de la singularidad que todos tenemos, ¿no? Claro. Yo tengo la propia y la suya, y yo creo que desde ese punto de vista él también es respetuoso con este proceso, y además tengo con la completa seguridad que afrontaremos las generales de forma colectiva, con una alta participación de él, con una presencia pública de él. Es uno de los capitales políticos que tenemos y lógicamente no debemos renunciar a ello. O sea que Gaspar y tú no sois enemigos, ¿no? Bueno, Gaspar... Y se os dibuja así muchas veces, tú lo sabes, bueno, ¿no? ya lo sé, y de hecho... Pues es la hora de deshacer este entuerto, ¿no? O reafirmarlo. No, es absurdo que intentemos... Ya sabes que una cosa son la opinión publicada y otra la que vivimos. Hoy tienes la mejor oportunidad de tu vida. Ahí tienes la cámara. Lo que nosotros vivimos, ¿no? Ambos reímos sobre una columna a la que nos enfrentaba, ¿no? Que se ha publicado recientemente y bueno... porque curiosamente estábamos juntos cuando estábamos leyendo y bueno, estos no nos conocen, ¿no? Yo a Gaspar lo conozco hace muchísimos años, él vivió también en Castrillón, él contó yo fui una de las personas que formé parte de su corriente, contó con mi apoyo para la coordinación general y él y yo somos capaces de discutir, de dialogar, de debatir en privado mucho más de lo que aparece públicamente, porque yo no creo en la paz de los cementerios. O sea, yo creo que el debate político es importante y lo que es más importante después del debate es desarrollar los acuerdos. Y yo con Gaspar tengo una buena relación personal y además tenemos un carácter parecido. Ambos somos un poco retraídos, dedicamos mucho tiempo a nosotros mismos. Y entonces Gaspar ha mejorado mucho en ese sentido, que decir que ya no es tan retraído como lo era antes, ¿eh? No, me refiero en determinados momentos que somos capaces de aislarnos, de estar pensando en nuestras cosas, trabajando, haciendo y tal, y luego en un determinado momento pues nos reunimos, intercambiamos cosas, pero fruto de una reflexión personal previa. Esa fama de que eres conciliador, es verdad eso, que te llaman el cura incluso, ¿no? Bueno, alguna amiga tuya te lo llama, alguna compañera de partido. Sí, que está no me atrevo a decir la palabra que yo le contesto aquí porque estamos... Yo lo sé, pero no quiero que lo... Bueno, puedes decirle, es muy tarde. Bueno, nada, no pasa nada. Mejor, bueno, pero eres conciliador. ¿Tú tienes fama de conciliador? Bueno, es que yo creo que solamente se vive una vez. Y no tiene sentido pues ir con el hacha por ahí haciendo enemigos. Yo, por ejemplo, en la vida profesional, en la vida laboral y en la política, yo he hecho más amigos que enemigos. Se me han abierto más puertas que se me han cerrado. Se me han cerrado puertas como a todo el mundo y algún portazo en las narices he recibido, pero bueno, así es la vida. Y yo creo que lo importante después de todos los procesos vitales, en los que sean, y en la política también, es que podamos seguir mirándonos a los ojos. Yo no entiendo a la gente que es capaz de tener una discusión política y trasladarlo al plano personal. Yo eso no lo entiendo. Es decir, yo puedo tener
de hecho, profundas discrepancias con alguna persona, pero le tengo que tener el respeto personal. Entonces, a mi fama de conciliador viene por ahí, bueno, y hombre, yo no le asigno a los curas, a los laicos también tenemos algo que ver en la conciliación. Pero que al final en este programa, tú lo sabes, vamos a hablar del Papa, porque siempre hay opinión en este programa de los invitados respecto a la figura de Francisco, y tratamos de situarle ideológicamente. En función de los resultados, los de las elecciones generales, los próximos, ¿pueden cambiar las relaciones del PSOE e Izquierda Unida en Asturias? Quiero decir, ¿podría incluso darse la circunstancia de que Izquierda Unida participase en algún momento del gobierno del PSOE, como ya sucedió? Tú estás en el grupo de los que quisieron siempre el pacto, ¿no?, con el Partido Socialista. Yo el pacto con el Partido Socialista, el pacto con Podemos... Y el con pacto todo el mundo. Con todo el mundo, siempre y todo cuando... el mundo que esté... pero siempre sobre bases programáticas sólidas, ¿vale? O sea, y para cumplir... Programa. Exactamente, y para cumplirlas. Y además, en ese aspecto, yo no tengo ningún problema en haber firmado los presupuestos con el Partido Socialista y decir... se abandona el acuerdo presupuestario por esto y por esto. Y por cierto, no nos lo llegaron a desmentir, ¿no? Y luego no firmamos ese acuerdo. Por tanto, yo sí soy partidario de ese tipo de acuerdos. Sin embargo, yo creo que sería de mirada muy corta el pretender que los acuerdos sean fruto del resultado de las elecciones, porque entonces ahí sería por una causa exógena. O sea, porque ya han pasado las elecciones, ahora podemos ahora podemos hablar. No. ¿Cuáles son los contenidos y valen para antes y para después de las elecciones? Sí, pero no me digas tú que tú y todos los políticos en este momento, en todas las comunidades autónomas, están pensando en las generales, no hay ninguna duda. Hombre, claro. Pero mucho. Pero tenemos que pensar en las generales, pero mira, no nos podemos olvidar de un problema. Nosotros no podemos olvidar del plan de rescate. No, seguro, claro, pero que todo el mundo está pensando en las generales y que las cosas pueden cambiar después de las generales. Todas estas cosas. Bien, los acuerdos, los pactos, todo. No, pero yo creo que hay que vivir todos y cada uno de las responsabilidades que tenemos. Y lo haríamos mal si estuviésemos pensando en el 20 de diciembre y no pensásemos, por ejemplo, que aquí hay que hacer el plan de rescate social, que hay que trabajar en lo que es una ley electoral, que hay que defender los intereses nuestros intereses en relación a Madrid, que hay que defender los servicios públicos, que hay que garantizar. Y eso forma parte de... Yo creo que no se puede no ver las cosas tan lineales, ¿no? Cada día la vida es multifactorial y o polifacética, tenemos que ver muchas cosas cada día, trabajar muchas cosas. Por tanto, las elecciones en el horizonte, pero las elecciones se ganan o se pierden con lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno, ya has dado un palo al gobierno del PSOE en estos 3 meses, muy pocos días que llevamos de gobierno. Le da un palo. Bueno, ¿no? algún palo, quiero decir. Hazme un resumen de cómo lo está haciendo, en fin, que es muy poco tiempo, ¿no? Llevamos 100 días, algo más, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos en este momento pensando, exigiendo y dándoles un margen y exigiéndoles que cumplan el programa de investidura. Para nosotros el programa de investidura es una parte importante, tiene que salir adelante la ley electoral, tiene que salir adelante con cuestiones importantes en este momento el plan de rescate. Cuando hablamos del plan de rescate hablamos de la cobertura desde el salario social, hablamos de las coberturas de ahorro energético, de vivienda, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones, y a partir de ahí pues todas las cuestiones en materia de infraestructuras y desarrollo de empleo. Y no queremos más, o sea, fíjate, qué pocas cosas pedimos. Bueno, qué pocas cosas. Tú fuiste director general de vivienda en la época del gobierno, en el gobierno de Areces, ¿no? Sigue siendo el problema de la vivienda importantísimo, ¿no? En vivienda social, ¿eh? No, sigue. Yo la vivienda siempre, y mira, tener la posibilidad de hablar de ello aquí, de hacer un poco didáctica también, ¿no? Yo digo que la gente entiende lo que es la educación pública, la educación privada y la concertada, ¿no? Entonces se entiende que la educación pública tiene que ser garantizada para todos con carácter universal. La salud, la sanidad también, ¿no? Entonces, en este caso yo con la vivienda siempre planteé lo mismo, ¿no? Yo recuerdo que yo siempre decía que nosotros teníamos que tener viviendas de promoción pública, la social, para aquellos que no podían, teníamos que tener vivienda privada para aquellos que quieran comprársela, y tenemos que tener un margen que era lo que se llama una vivienda protegida y concertada, que esta es la que, pero vivienda protegida, que es la que tiene un precio determinado. Y por tanto, que lo importante no era la propiedad de la vivienda, sino el acceso a la vivienda. El tiempo me ha dado la razón incluso de algunas personas que se manifestaron contra mí porque querían comprar la casa, porque nosotros todas las viviendas las hemos hecho en alquiler, que hoy están en su casa porque no pagan de alquiler más del 20% de sus ingresos. Y si no tienen ingresos no pagan nada. Claro. Y eso, yo estoy muy satisfecho de la política que se ha hecho, con errores, insuficiente, y sobre todo en las declaraciones que en su momento hizo Serafín Abilio y que situó muy bien cuál era nuestra política. Pero Serafín Abilio dijo que nosotros no era ni la consejera de vivienda ni el director de vivienda, que éramos el consejero de la vivienda protegida y el director de la vivienda protegida, y mi respuesta fue: acertaste, ¿no? Y luego estaba el tema de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Por ejemplo,
nosotros aquí decíamos, es que es imposible, si se hacían 6.000 viviendas al año, no se pueden hacer 20.000, porque Asturias pierde población. Y luego fuimos incapaces, no era nuestra responsabilidad el urbanismo, pero sí fuimos incapaces de trasladar a los ayuntamientos, a todos, con independencia del color político, que si tú tienes 500.000 viviendas en este momento en Asturias, que es absurdo hacer planes generales donde algunos de ellos tenían 50.000 viviendas, no estábamos hablando de Oviedo y Gijón, 50.000 viviendas para el desarrollo, ¿no? Eso fue una auténtica locura y yo creo que ese aprendizaje lo hay. Y la política de vivienda, curiosamente, hoy en Asturias, todos la reivindican y yo en ese aspecto bastante satisfecho, ¿no? Oye, ¿tú ahora vas a más manifestaciones en este momento o ibas a más manifestaciones antes? Bueno, yo siempre he ido. Un amigo mío, Guillermo Ballina, siempre decía que como los que estábamos en todas las manifestaciones, que teníamos que, no los mismos, que teníamos que defender entre lo que era el derecho a la libre expresión, a la manifestación y el ejercicio físico, que a veces parecía que estábamos en tantas que era como por pasar, ¿no? No, en este momento hay además motivos más que fundados para estar en algunas manifestaciones, pero siempre vinculando la movilización a la solución del conflicto, no la movilización por la movilización. Si tienes que tener movilización y diálogo, ¿no? ¿Tú conoces el nombre, los apellidos, dónde viven, todos los datos, el DNI de los auténticos causantes de esta crisis? A ver si nos lo puede decir alguien. Bueno, yo creo que podemos generalizarlo un poco si quieres. No, yo creo que se puede dar el DNI de los... por ejemplo, Hombre, ¿algún banquero? Yo creo que en este momento los poderes... Yo siempre digo que el gobierno... Bueno, yo no lo digo yo, lo dice Marx. El gobierno gobierna y los poderes son otros, ¿no? Y entonces yo creo que aquí el responsable es una crisis sistémica, son los poderes, ¿no? Esa troika de la que se habla, pues concretamente la Comisión Europea, los intereses que representa, pues son los responsables de ellos, los banqueros, por supuesto. Pero bueno, los banqueros hacen eso porque se les deja, ¿eh? Aquí hay un gobierno que legisla para ellos, una Comisión Europea que legisla para ellos y unas relaciones de poder asimétricos. En eso está la política, en corregir en corregir las diferencias de clase, o si quieres eso que dice ahora de arriba abajo, ¿no? Ya. Oye, 1.900 euros es un salario digno, muy digno, ¿no? Para cualquier ciudadano. Yo creo que lamentablemente la mayoría de los trabajadores, la mayoría de los ciudadanos están por debajo de los 1.000 euros. Bastante por debajo. Sí, están por debajo de los 1.000 euros, sí. Lo digo a propósito, en fin, yo no sé si llamarlo tampoco crisis respecto a la posición, por ejemplo, de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Oviedo con ese empecinamiento, le decían algunos, de su portavoz, de sobrepasar esa cantidad mejor, de cobrar lo mismo que venía cobrando hasta entonces, que era poco más, ¿no? Sí. Tú no quieres participar de ese debate, ¿no te parece justo? Bueno, ¿no? yo siempre he cobrado lo que cobro en mi puesto de trabajo. Yo cobro en mi puesto de trabajo, creo recordar ahora que son 2.080 euros, ¿no? Pero siempre digo lo mismo. Yo cobro 2.080 euros después de 29 años de servicio, como decimos los funcionarios, y por tanto, yo defiendo el salario digno. Yo creo que la estrategia de rebajar salarios en todos los ámbitos, yo creo que es una estrategia equivocada. Lo que hay que plantear es salarios dignos para todos. Y sí, un salario de 1.900, un salario de 2.000, un salario de 1.800, un salario digno, ¿no? Hay que decirlo así. Pero hay que plantearse también que hay gente que ha hecho una auténtica obsesión de los salarios públicos, que hay que tener control, que hay que plantearse también, por ejemplo, todo el tema de dietas, etcétera, pero es que son necesarias. El sistema plantea que el funcionamiento es en base a los partidos políticos, los partidos políticos tienen que tener ese tipo de financiación. Y la financiación mejor pública que privada. En la privada ha habido muchos maletines, ¿no? Aquí hay un partido que participó dopado en todas las elecciones, ¿no? Que es el Partido Popular, de Rato y compañía, ¿no? Oye, a propósito también de esto, mira, Podemos, por ejemplo, señalar al Partido Popular y al PSOE como algo idéntico, exactamente lo mismo, han hecho las mismas políticas, son iguales. ¿Tú participas de esa opinión o no? ¿O crees que hay diferencias? No, yo creo que el Partido Socialista y el Partido Popular en materia política lo han demostrado claramente, que son capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Porque lógicamente sirven los mismos intereses, ¿no? La mano que mece la cuna siempre es la misma, la mano del poder. Lo que pasa, el Partido Socialista pone un barniz más social a sus políticas, lógicamente en su tradición, en sus raíces está eso, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que, aunque nos dice ser antisistema, la gente nos pinta con cresta, bueno, yo no tengo pinta de ello, ¿no? Pero nos pinta con cresta y pendientes y aros y estas cosas. No, ser antisistema es cuestionar la injusticia social que supone la perpetuidad de un sistema que hace que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres sean cada vez más pobres. Y nosotros entendemos que eso no se soluciona con parches, y de ahí lo de la izquierda transformadora, sino se soluciona dando la vuelta al calcetín, ¿no? Ya.
La transición, tú que la has vivido también un poco, ¿no? Muy joven, pero la has vivido. ¿Crees que fue tan modélica como imaginamos? En fin, este país hizo su reforma, tendría que haber participado en una ruptura y haber cambiado las cosas mucho más de las que se cambiaron. Si hablamos de un teórico, sí, pero si hablamos de algo que un granchano tiene que tener, que es la correlación de fuerzas, pues lógicamente sabes que se hizo lo que se pudo, ¿no? Vamos a ver, la transición fue un espacio de ilusión. La transición fue un espacio de ilusión donde movilizó muchísima ilusión, donde generó muchísimas expectativas y al final las fuerzas del régimen cedieron, pero al mismo tiempo también funciona frente a toda acción, existe una reacción. Entonces trataron de reconducir esa situación. Y esta situación la estamos viviendo ahora también. Es decir, la gente, el espacio de ilusión se ha ido achicando cada vez más, lo dan las encuestas, lo dan. ¿Y por qué? Porque quizá no se ha sabido canalizar y en ello ha habido una responsabilidad de una parte de partidos emergentes que cuestionan los valores de la izquierda y tratan de buscar espacios de centralidad que son socialdemócratas, que en cierto modo están hablando ya de la vuelta al sistema. Cuando la gente lo que quiere es mejorar sus condiciones de vida, quiere que cuando llega a casa, pues tener su casa, sus cubiertas, todas sus necesidades y las de sus hijos y su futuro. Y eso es lo que genera espacios de ilusión. Entonces, ahora también, lo decía antes, tienen que darse crisis económica, tiene que darse conflicto social, ¿no? Y en este caso el conflicto social se ha disminuido. La transición creo que se ha hecho lo que se ha podido y hay cuestiones de la transición que han quedado sin resolver y hay que resolverlas, ¿no? Hay cuestiones de la transición, monarquía, hay que resolver el tema de la dignidad de los represaliados políticos, de la gente que sigue nuestras cuentas, de sus familias, que se olvida de ellos, del sufrimiento de sus familias, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde va Asturias? En fin, esto es muy complejo, pero ¿qué futuro le espera? ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que Asturias hay que analizar perfectamente. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Estamos hablando de ese 1.080.000 hectáreas, donde una parte de ellas es improductiva, para empezar. Sector primario. Hay que tratar, hablamos de agricultura y ganadería, con dos elementos que van a atacar a la ganadería y a la agricultura en nuestro territorio, que son las decisiones en materia láctea que tomó el gobierno de la Unión Europea y dos, el TTIP con la entrada de carne de todos los sitios. La calidad va a empezar a ser un problema, no va a estar en valor y nosotros es uno de los principios que tenemos que hacer. Desarrollo forestal, no podemos tener terrenos improductivos, ¿no? Por tanto, hay que incrementar en la presencia del sector agrario en el PIB, consolidar nuestro tejido industrial, desarrollarlo aguas abajo y luego tener presente que hay 70.000 personas que viven en el sector servicio, que son directamente, en este caso, autónomos, ¿no? Y aún así, con estos datos tenemos 90.000 parados. Aún así, con estos datos tenemos la mayor tasa de actividad, ¿no? Pues lógicamente los indicadores, lo que tenemos que hacer es modificar todos esos indicadores. ¿Y cómo se hace eso con los indicadores? Con acuerdo político. Y un acuerdo político que además, fíjate, yo ahí creo que el acuerdo político para la solución a los problemas de Asturias tiene que ir más allá de las fuerzas de izquierda y tiene que ir más allá de esta legislatura. Y digo por qué, ¿no? Si nosotros queremos hacer un plan forestal en Asturias, un plan forestal potente, ¿no?, para recuperar terrenos baldíos y para solucionar problemas de enfermedades que tienen nuestras especies, no vale una legislatura, porque los árboles, nos empeñemos nosotros en tener elecciones cada 4 años, ellos van a tardar el crecimiento en 12, 16 años. Oye, en esta última legislatura dime algo que haya hecho bien el Partido Popular, porque, en fin, siempre encontráis cosas malas que ha hecho Rajoy. ¿Hay algo que haya hecho bien o es imposible? ¿Te cuesta? A mí me cuesta encontrar, porque, hombre, ha hecho medidas electoralistas, pero siempre vienen a corregir. Vamos a ver, yo como maestro viví un proceso de movilizaciones, quiero recordar que fue allá por los años 90, ¿no?, en la cual conseguimos una serie de cuestiones, ¿no?, cuestiones relativas a nuestras condiciones de trabajo, laborales, etcétera, etcétera, ¿no? En una noche, con un real decreto, un Consejo de Ministros de un viernes, nos llevó del año 2011 al año 1990. Por tanto, ahora dicen, bueno, es que vais a recuperar no sé qué, se os van a pagar la paga extra, se os va a hacer no sé qué. Bueno, si a mí lo que han hecho ha sido trasladarme en conquistas sociales y en derechos 2 décadas atrás. Pero lo lamentable es que a una parte importante de la población, de esos 4 millones que hablamos, y de esos que cobran menos de los 1.000 euros, porque antes ser 1.000 eurista era un problema, ahora ser 1.000 eurista es virgencita, que me quede como estoy, los cogió y los llevó al periodo anterior a la transición, ¿no? A mí me lo explicaba muy bien Stavros Karagunis, el representante de Syriza, un día, ¿no?, cuando me decía,
Manuel, no vais a andar 25 años atrás, vais a andar 50, que es lo que hemos andado nosotros, ¿no? Digo lo de andar atrás porque es la traducción que él me dio, ¿no? Ya. ¿Y del gobierno de Zapatero, el anterior, hay algo bueno? Hombre, sí, mira, del gobierno de Zapatero hay una cuestión, dicho a estas horas, la terminó cagando con el tema del artículo 35, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer que la apuesta por el modelo de derechos sociales ha sido muy importante. Esa apuesta que no fue firme por lo que fue toda la dependencia, la protección de la dependencia, etcétera, porque no fue firme porque ya en ese proceso de crisis, se negó la crisis en el 2008, Elis Solbes, pues no la dotó presupuestariamente, ¿no? Y la dejó ahí en el aire, pero bueno, yo creo que ese es el camino, ¿no? Y yo entiendo lo que es un partido socialdemócrata y por tanto en el sentido en que va a avanzar, y también entiendo que la izquierda transformadora tenemos que tener los pies en la realidad, no se trata de volar o al tratar de alcanzar el cielo sin tener los pies en la realidad, ¿no? Y de los gobiernos de Asturias, que ha habido de todo, ha habido gobiernos socialistas mucho tiempo, un tiempo también del Partido Popular, de escisiones del Partido Popular, de foro. Bueno, o sea, yo creo que si hacemos y voy a ser muy autocrítico, nosotros formamos parte del gobierno, claro. Yo esa cuestión sé que cuando la digo a algún expresidente no le gusta mucho, ¿no? El principal problema que tuvieron los gobiernos de Asturias fue lo de autobombo, ¿no? El permanente propaganda. La propaganda, sí, yo creo que fue el permanente autobombo. Es decir, yo me negaba, de hecho, y están mis intervenciones y algún prólogo escrito en ese sentido que dio muchos problemas, en el sentido que nosotros no podíamos estar satisfechos de consecuciones parciales de objetivos cuando teníamos un problema general, que era la situación que estaban viviendo una parte importante de la población, en este caso nuestros jóvenes que estaban yendo a Asturias, etcétera, y la pérdida de que nuestros hijos viven peor que nuestros padres. Por tanto, no compartí nunca esa posición de autobombo con carácter general, que además es consustancial a todos los gobiernos, de derechas o de izquierdas, ¿no? Y en segundo lugar, un error que se comete en política, ¿no? Es decir, es que el yo he hecho no sé qué, no, perdona. Nosotros hemos orientado con unos presupuestos que son de todos, y que además con ese criterio de progresividad. Yo creo que en ese sentido el principal daño que nos puede hacer a los asturianos es que no seamos capaces de conocer la realidad, de verla, para sobre ella proceder a hacer los cambios estructurales, que además yo creo que son cambios estructurales los que necesitamos en Asturias, ¿no? Bueno, ya has dicho algo respecto a la Constitución, que hay que cambiar muchas cosas, seguro, hay que hacer esa revisión sobre la transición y sobre todo lo que se ha hecho. No sé si la bandera actual y el himno a ti te representa. La que tenemos. A mí no, sinceramente. ¿Te representa no. más la republicana? Sí, yo de hecho soy una persona, me decían, dice, bueno, es que tú qué vas a hacer, ¿no? Digo, porque me refiero a las movilizaciones de los premios Príncipe de Asturias, ¿no? Yo respeto a las personas y a las instituciones, pero yo tengo mis propias posiciones. Yo llevo movilizándome en contra, no de los premios, sino en contra de la monarquía, porque yo creo que había que mantener esa llama viva desde los años, en torno al 2000, más o menos. Yo recuerdo cuando éramos una decena de personas allí, ¿no? Y no, pues efectivamente yo creo que hay que tener ese debate y no tener miedo, aceptar el debate. Se puede ganar, se puede perder, es más, considero que en este momento es posible que se pueda perder, pero yo creo que hay que tener ese debate y aceptar. Es decir, sin embargo, yo cuando, digamos, entiendo que en un acto institucional, lógicamente la bandera que tiene que estar es la bandera que tiene que estar. Un acto de un partido político, yo pongo la bandera que me representa, ¿no? Ya que has dicho de los premios Príncipe, tú no estás a favor de la institución, de la monarquía, pero sí a favor de los premios o de ese acto cultural, social. Yo entiendo la importancia que ese acto cultural y social tiene para Asturias y para la ciudad. Yo nunca he estado en los premios Príncipe, he estado invitado a estar, nunca he estado invitado a estar cuando era concejal en el Ayuntamiento de Castellón y se hizo la inauguración de la Peñona, en presencia. Yo siempre he tenido a gala, yo siempre digo, es la arena, ¿no? Soy un grano en una playa de arena, pero yo siempre quise mantener esa coherencia, es decir, yo no voy a asistir a ningún acto organizado de la corona, ¿no? De hecho, en algún momento me llegaron a hacer una invitación expresa y llegaron, bueno, es que entendemos que es conveniente que la alcaldesa Ángela Ballina, por cierto, sí estuvo, ¿eh? Sí, porque yo te cuento la anécdota esa. Se planteó un momento en el que yo era alcalde en funciones y una persona que no viene al caso, vinculada que tenía la responsabilidad por parte de la Casa Real de organizar el acto, dice, bueno, pero es que claro, tenemos noticias de que tú no sueles ir y tal, ¿no? Y yo le he dicho, no te preocupes, en este momento yo soy el alcalde en funciones, por tanto, si el representante del ayuntamiento, allí voy a estar, porque eso era un acto, pero luego al final vino el alcalde y me evitó ese problema. Bueno, eres hijo de minero, no sé si eso marca mucho el resto de tu vida, toda tu vida.
Yo, mira, tengo claro, porque he tenido que reflexionar sobre ello para dar una respuesta. Yo soy lo que soy gracias a tres cuestiones, ¿no? Primero, la familia en la que nací, una familia que perdió la guerra y que además perdió la guerra con muchas víctimas, mucha sangre, mucha represión y que duró bastantes años. Hay que recordar que en mi pueblo el último fugado cayó en junio de 1952. Siempre allí, en mi familia siempre dice cuando entraron estos, refiriéndose a la derecha, ¿no? En segundo lugar, al lugar en el que me crié, ¿no? Yo me crié al lado de un pozo minero, o sea, una familia de izquierdas, en un pozo minero donde yo veía los accidentes, las movilizaciones, etcétera, con la perspectiva que tiene un niño. Eso te marca. Yeah. Yo sigo eso increíble. Y luego una persona a la que a mí me ha dado una visión de la vida, una sensibilidad, es mi madre, ¿no? Yo quedé huérfano pronto. Y bueno, pronto, con 13 años, pierdes la adolescencia en ese momento por la responsabilidad que entraña, pero sobre todo mi madre me ha dado muchas lecciones sobre lo que tiene que ser mi conducta como persona, y eso es muy importante, ¿no? Mi madre tiene 87 años, vive, y es una persona que a mí me ha marcado mucho, porque es una persona muy inteligente y socialmente, humanamente es una persona impresionante, ¿no? Bueno, eres maestro, enseñante, educador, pero fuiste minero un mes. Esto es casi anecdótico, ¿no? Tienes que reconocérmelo. Bueno, claro, yo en aquel momento, es que cuando yo hablo de los años 80 y la crisis de los 80, yo llevaba 5 años en un trabajo precario, en paro, vendiendo libros por los colegios, precisamente. Sí. Y me estaba presentando aquel año las oposiciones y no sabía si las iba a aprobar o no. Era huérfano de minero, tenía posibilidad de entrar en la mina, me fui a la mina, pero bueno, si me hubiera tenido que quedar allá porque no aprobara las oposiciones, pues ahí me hubiera quedado, porque hay que ganarse la vida. Afortunadamente salvé, no he vuelto a la mina, porque yo creo que la mina es un trabajo. La gente que habla de los mineros debiera conocer la mina. Oye, ¿hay vida después de la política? O mejor, ¿hay mucha mejor vida después de la política? No, tiene que haber vida durante la política. O sea, yo creo que aquella gente que hay en esta, voy a poner entre comillas lo de profesión, hay mucho enfermo, ¿eh? Hay mucha gente que solamente sabe hablar de esto. Yo tengo una máxima, y fíjate que llevo muchos años participando en política. Yo dejaré esto el día que no pueda atender a mis amigos, y puede estar alguno viéndonos que puede decir, te llevo llamando 15 días y todavía no. Pero no, hay que cuidar lo que son las relaciones personales. Hay que mantener relaciones con gentes que no sean de tu ámbito político, etcétera, porque te dan otras visiones, y yo creo que es importante el estar siempre, o sea, que tiene que haber vida durante la política, ¿no? Para que haya vida después, claro. ¿Y hay vida después de esta vida? ¿Hay otra vida o no? No, yo ¿Y si estás equivocado y la hay, qué pasa? Pues mira, qué suerte, voy a disfrutarla, ¿no? ¿Estás seguro? Depende cómo haya sido en esta vida. No, yo tengo claro que, por lo que te decía de las enseñanzas que recibí de mi madre, que como muy bien dijo el padre Llano sobre Pasionaria, al cielo no van los católicos, lo sé. Vamos los justos, o sea que yo espero estar entre los justos. Bueno, ¿tú te vas a jubilar en la enseñanza? Espero jubilarme en la enseñanza. No en la política, ¿no? Yo espero jubilarme en la enseñanza. De todos modos es bueno tener una profesión, un oficio, para luego dedicarse, en fin, la política, o la política debe ser un oficio también. No debe ser una profesión. No, yo creo que vamos a ver, hay que diferenciar entre el compromiso político, que eso yo creo que es algo vital, y luego está la profesión, la práctica política de forma profesional, digamos, según una etapa de vida. Yo creo que es decir esto en un momento con un 25% del paro es muy duro, ¿no? Pero yo creo que sí es importante, con el derecho a participar que tiene este 25% de personas que están hoy en el paro, de que en la política la gente llegue a una profesión. Hay mucha gente en la política que no es libre a la hora de decidir, y no es libre porque no tiene la autonomía personal y la suficiencia financiera para poder a veces decirle a sus jefes lo que piensa. Y yo creo que eso te da la libertad para decir, como para mantener el puño de hierro un guante de seda, ¿no? Para decir lo que piensa, y con la educación. Respecto a la lengua asturiana, vuestra posición, la Izquierda Unida ha variado en este tiempo, en estos años. Antes no estabais muy por la oficialidad, ahora parece que lo estáis más. Yo siempre estuve a favor de ella, ¿no? Yo siempre estuve a favor de ella, y por tanto, yo siempre digo algo que hablaba con Chus Pedro, ¿no? Que nosotros tenemos prohibía la lengua de mi mamá, ¿no? Entonces, en este sentido, pues lógicamente a mí me resulta absurdo, ¿no? Y la lengua vehicular. Luego sufrimos la inmersión en el castellano, ¿no? Pero yo siempre recuerdo a una maestra que tuve, a Pepita, ¿no? La maestra que yo tuve en primaria, que siempre decía, ella era de la zona y nos dejaba hablar en
asturiano, pero decía, ahora cuando bajéis a Sotrondio, habláis fino. Hablar fino, sí, yo lo he oído más veces. Bueno, nos quedan muchas preguntas, la verdad, y se nos acaba el tiempo. Dos tengo que hacerte. ¿Cuántos libros, dos reflexiones, cuántos libros te has perdido por leer durante este tiempo y no sabes cuántas películas de esas que no has visto en el cine? ¿Cuánto hace que no vas a un cine de verdad? Pues, no? Mira, últimamente con las historias... La última que viste que fue, era en blanco y negro, claro, ¿no? Bueno, no sé. Esa broma la gasté el otro día cuando me invitaron al cine, no en blanco y negro, sino que ahora son habladas, ¿no? Sí, pues sí, mira, sí, estoy viendo esta de, no me acuerdo el título ahora, que es de dibujos animados, donde hablaban de las... Una nieta, claro. De las conciencias. No. Ah, ¿no? Como adulto. Para como mayores. Adulto. Está muy bien, sí. No, mi nieta quizá esa la tenga que ver de mayor y tal. Ya. Y luego libros, lo que digo, en este momento... Y además aprovecho para recomendarlo, es ¿Quién dice sombra?, de Marcelino Iglesias, un libro de Marcelino Iglesias, es de mi pueblo, vecino mío, un escritor, ganador del premio Café Gijón, lo recomiendo. Y luego, nada, yo de ahí estoy leyendo también de Italo Calvino, ahora releyendo a Italo Calvino, y como te digo, tengo varias cosas a la vez, porque a veces hay lecturas que te exigen mucha concentración, y hay lecturas que son de por pasión, ¿no? Exacto. Y abrir un libro concretamente Italo Calvino, el de las ciudades, en cualquier página que lo abra siempre encuentras una sugerencia interesante. Y en el de Marcelino también, sobre todo con perspectiva más asturiana. Bueno, y la pregunta que tengo que hacer al final, porque haremos seguro un monográfico sobre este asunto, ¿qué piensan los asturianos sobre el Papa, sobre nuestro, sobre Francisco? Bueno, a mí me está sorprendiendo desde una posición... Para bien. Desde una posición laica, ¿no? Desde una posición laica me sorprende, sobre todo porque me da la impresión de que tiene como objetivo ventilar esa casa, ¿no? Y yo espero que lo consiga, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que una institución de 20 siglos pues pesa mucho en la sociedad, ¿no? Y especialmente en España, ¿no? En España no hemos abandonado todavía el nacionalcatolicismo, sí por la conferencia episcopal fuera, claro. Pero qué bien organizada está, no digo la Iglesia en España, está mucho mejor organizada que Izquierda Unida. Por supuesto. Las ceremonias y todo eso lo hacen mejor que nadie. Vosotros tenéis mucho que aprender, ¿no? No, yo sostengo, pero hay una de las cuestiones que hay que abordar ya, y además lo digo en serio, es decir, los entierros civiles, ¿no? Hay que establecer los rituales, la Iglesia tiene los rituales, los procedimientos, y yo creo que eso, pero bueno, partimos de la fe, de las creencias, nosotros partimos de la razón y la razón discute más, y nos falta el confesionario, claro, que eso es muy importante también. El confesionario es muy importante, sí señor. Bueno, muchas gracias y espero que tengamos otra oportunidad porque, insisto, nos han quedado muchas cosas que contar. A vuestra disposición. A ustedes, hasta la próxima semana. Volveremos a encontrarnos aquí en este mismo escenario en un nuevo capítulo de Vidas Públicas, Vidas Privadas. Muy buenas noches.